O Ximnasio Olímpic de Vilagarcía suma 2 medallas máis ao seu palmarés na disciplina de taekwondo. Os recoñecementos chegaron esta fin de semana nos Campeonatos de España de exhibición de técnica e freestyle celebrados en Pontevedra. Os postos acadáronse nas categorías infantil e cadete. Pues la experiencia fue muy buena, fue muy satisfactoria porque los equipos respondieron a la perfección, pero el resultado no acompañó como era de esperar, pero estamos muy contentos con el trabajo realizado. Os 18 taekwondistas do club tiveron que mostrar as súas destrezas primeiro nunha combinación de movementos e patadas e logo con rompementos e acrobacias. A prata conseguiuse na categoría cadete con certa polémica, pero o director os seus deportistas mereceron máis. Para nosotros, para el técnico Gabriel, para mí y creo que para todo el mundo, esos cadetes de ahí son los campeones del campeonato. Vale, se lo merecen y no tenemos la medalla de oro, pero la tenemos aquí en el corazón. Y en el siguiente campeonato seguramente saldrá. Pues hicimos una combinación de defensas, ataques, patadas, realizado a la vez con música. Nos salió, yo pienso que bastante bien. Y después en rompimientos, bien, relativamente fallamos pocos. Máis contento mostrouse co resultado do equipo infantil que acadou o terceiro posto coa súa mellor actuación. Y los infantiles, muy contentos con los infantiles, fue la mejor serie que le salió desde hace muchísimo tiempo y salió justo cuando tenía que salir en el campeonato. Pues tuvimos que hacer la exhibición, nos salió muy bien y casi no fallamos ningún rompimiento. O éxito destas 2 medallas está no traballo diario. Detrás deste resultado hai moitas horas de adestramento. La verdad es que para este campeonato hemos trabajado un montón. Llevamos 2 meses y medio trabajando muy duro. Vale, el nivel de competición de la categoría cadete fue espectacular, fue un nivel muy grande. La categoría infantil también, pero bueno, dado que es infantil, pues hay un poquito menos de nivel. Pero hay que destacar el trabajo realizado por todos. Os taekwondistas rematan a tempada cun merecido recoñecemento ao seu esforzo. Dende a dirección técnica do Olímpic xa traballan para que os deportistas melloren os resultados no vindeiro ano.